Somos Alexandra Sini y Alba Rocosa, juntas Abogacía y Consciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Vicenta Jorge Barrio, licenciada en Derecho y abogada desde el 1978, actualmente a través del ICAM. Ella es experta en técnicas de entrenamiento personal, inteligencia emocional, relaciones humanas y comunicación. Vicenta también es autora de un libro que se llama Abogados autorresponsables, una nueva conciencia de la abogacía, desde 2013 que lo sacó. Bueno, ha sido una muy bonita sorpresa, ahora lo comentábamos, Vicenta, descubrir tu trabajo y conocer qué es lo que estás haciendo, así que te hemos traído aquí para poder compartirlo, más voces en el sentido que nos gusta expandir esas otras maneras. Bienvenida, Vicenta. Bienvenidas vosotras, me alegro muchísimo de que me hayáis encontrado y yo haberos encontrado a vosotros. Para mí también fue una sorpresa súper agradable ver que pues pequeñas semillas que hemos ido plantando hace unos años, vaya, estaban dando fruto, ¿no? Y cada día veo más fruto porque van pasando por vuestro canal gente muy interesante, abogadas o gente relacionada con el mundo de derecho súper interesante. Y que van un poco en la línea de lo que iniciamos hace ya mucho tiempo, con lo cual es, vamos, satisfacción, no lo siguiente. Qué bien. La verdad que sí, sí. Pues sí, la verdad que para nosotros también un placer, ¿no? Cada vez que descubrimos a alguien más, ¿no? En este camino que a veces igual puede parecer solitario y sobre todo cuando empezaste tú, que no me lo llego a imaginar, pero ahora nos contarás. Ahora te contaré, sí. Exacto, exacto. Bueno, Vicenta, cuéntanos qué son los abogados autorresponsables y cómo podríamos llegar a convertirnos, ¿no?, en abogados autorresponsables. Pues a ver, mira, para explicarte qué son los abogados autorresponsables, tengo un poco que ir a los orígenes. Yo, como habéis dicho antes, empecé a ejercer la abogacía en el año 1978. Fíjate, tengo un número de colegiado del Colegio de Abogados 16.000, imaginaros, que después hay 100 no sé cuánto. O sea que hace mucho, mucho tiempo. Y me encantó siempre la profesión. La ejercí a pleno rendimiento, que en aquel momento no todas las mujeres, muy pocas de hecho alrededor mío, ejercían a pleno rendimiento como lo hacía yo, pero con plena dedicación, como lo podía realizar cualquier otro hombre, pero en mi caso fue así. Y a la vez, siendo madre, teniendo 2 hijos, un aborto de por medio, una serie de incidencias, una separación, un montón de cosas. Y de pronto me encontré en el año 2005 diciendo, Dios mío, ¿la vida es esto? Esto no puede ser. Me encanta la profesión, pero no me siento a gusto conmigo misma. Era en un momento en que a nivel profesional era mi mejor momento. De hecho, yo creo que hacía como 2 años que había hecho una reforma en el despacho, lo había dejado precioso, pero de esto que está todo a tu alrededor maravilloso, la profesión va fantástica, no tienes que preocuparte de dónde llegan los clientes, pero de pronto empiezas a decir, no, yo no quiero seguir viviendo aquí, así, ¿no? Yo aprovechaba siempre todos los tiempos de vacaciones, verano, Semana Santa, los pequeños tiempos, el metro, cuando ibas a un sitio, este tipo de cosas para leer, para formarme, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Y entonces ahí en el 2005 dije, mis hijos llegaron en un punto en el que eran medio independientes y dije, voy a dar un golpe de estado a mi vida. Lo di, cerré mi despacho y sin saber qué era lo que iba a hacer. Y efectivamente, pues me dediqué por un tiempo a ocuparme muchísimo más de de toda la preparación, todo el aprendizaje relacionado con el estudio y la práctica de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Hacer cursos, a leer intensamente, ¿no? Entonces fui desarrollando una idea, se fue desarrollando en mí una idea de que de alguna forma tenía que unificar esto que yo estaba incorporando a mi vida con lo que era el ejercicio de la profesión. Nuestra profesión es muy bonita, es una profesión de servicio. Además, creo que es muy influyente dentro de la sociedad. Tenemos mucho
qué hacer y qué decir en orden a poner paz en la vida o a poner más conflicto. Entonces me parecía que era fundamental el hacer algo para que esto cambiara. Y bueno, pues la idea me surgió de pronto, paseando por un parque. Pensé que podía hacer algo de esto, me ilusionó muchísimo. Me surgió el nombre, además, y ahora os explico por qué autorresponsable. Me surgió el nombre y dije, bueno, pues cuando llegue a casa, si esto ha de ir por ahí, me acordaré del nombre y mis objetivos estarán claros, tan claros como están ahora. Efectivamente, llegué, pude ponerlo todo en un papel, empecé a escribir en el papel según lo escribía. Me encanta, me encanta, me encanta, me ilusionó muchísimo la idea de hacerlo y de la forma que estaban haciendo. Lo ofrecí en primer lugar a algunos despachos, incluido el despacho que creo que vosotros trabajasteis, pero en Madrid, a Garrigues, y algún otro despacho más, ni siquiera me contestaron. La verdad es que por el 2005, que fue cuando yo cerré el despacho, y pues un par de años después sería cuando empecé a idear todo esto, pues lo ofrecíamos a colegios de abogados, a universidades y a todos los demás, y nos miraban como si fuéramos extraterrestres. La primera conferencia yo la di en el Colegio de Abogados en el año 2009. Imaginaros lo que podía ser hablar en ese momento, pues de las cualidades que ahora os voy a decir que tiene la abogacía autorresponsable. Era como, bueno, pues eso, algo impensable. No nos entendíamos, era muy divertido, porque además los abogados que venían se colocaban allí en una esquina como que no se les viera demasiado, era algo como muy raro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue surgiendo la idea y empezamos a ponerlo en marcha. Sobre todo porque veíamos que dentro de mi propio ámbito, de lo que yo me encontraba todos los días en los juzgados, había mucha cantidad de abogados que les encantaba la profesión, eran muy vocacionales, pero a la vez estaban muy insatisfechos con su vida. Entonces realmente iba viendo también, me fui encontrando con gente que le había pasado lo mismo que a mí, pero que lo que había hecho era que se había ido. O sea, les había encantado el yoga, les había encantado, yo qué sé, pues cualquier otra técnica de crecimiento personal, y lo que habían hecho era que se habían formado en eso, dejaban la profesión y ya no seguían ejerciendo. Y yo no, yo tenía clarísimo que yo quería seguir en este camino, quería seguir siendo abogada, y quería que esto se llevase a la práctica. En primer lugar, para no seguir viviendo como bomberos, como yo vivía en el 2005, cuando decidí que cierro, que apagando un fuego, otro, y sin conciencia de mi propia vida, sin dedicarme a mí ni como persona, ni a mi cuerpo, ni a mi espíritu, ni a nada, tiempo de ningún tipo. Entonces, bueno, pues había que hacer algo, ¿no? En ese sentido, ofrecer una abogacía que fuera más humana para el propio abogado y también para el resto de las personas. Tengo claro siempre que tiene que partir de nosotros lo que vamos a ofrecer a los demás. Si nosotros no está, es muy difícil que lo podamos ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que me llevó a buscar las cualidades que debería tener ese abogado autorresponsable. Y os decía antes que la palabra autorresponsable surgió porque vosotras sabéis como yo que los abogados utilizamos mucho la palabra responsabilidad. Y siempre responsabilidad es responsabilizarse de algo. Pero los abogados estamos acostumbrados a responsabilizarnos de todo lo de terceras personas, pero poquito a poquito de lo nuestro. Vamos, yo hablo por mí misma, o sea, yo ni siquiera, ni lo material, ni lo económico, ni tus propios problemas jurídicos, es decir, todo lo tuyo lo vas relegando, o sea, se nos da fenomenal ocuparnos de los asuntos de los demás, pero con respecto a los nuestros, por lo menos en mi caso, y lo que yo vivía alrededor mío, era cero, y sigo viendo muchos abogados que pues van como pollos sin cabeza sin ocuparse de sí mismos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues empezamos a ver qué cualidades eran esas, y para mí una de las primeras cualidades es ejercer la abogacía desde el conocimiento y la escucha de uno mismo.
teniendo en cuenta cuáles son tus propias, lo que yo llamo tus propias reservas naturales, tus dones, tus talentos, tus cualidades, aquello que te apasiona, todo ese tipo de cosas, tener en cuenta eso y ejercer desde ahí, desde tu propósito de vida. Aquí es donde os decía antes que os imaginaré lo que era en el 2009 hablar de todas estas cosas en el colegio de abogados. Claro, te miraban como diciendo, ¿esta de dónde ha salido? Ha venido de Marte, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Y entonces eso, pues lo que os decía. Luego, una abogacía que sea pacífica, conciliadora, que busque por encima de todo el todos ganan, que busque por encima de ganar un pleito el dar solución a los conflictos. Me parece tan importante esto, pero me parece que sigue siendo imprescindible, sí. Imprescindible. O sea, normalmente los abogados trabajamos para lo contrario, para ganar, ganar. Y hay una cosa, una regla general que a mí me llegó de decir, en las relaciones humanas todos debemos ganar. ¿Qué pasa con los abogados y con nosotros que estamos metidos en un mundo en el que vamos a ganar solamente? Hay una descompensación enorme que sin duda nos afecta personalmente y afecta a nuestros clientes. Entonces, bueno, todas estas cosas fui incorporando, ¿no? Y luego con el desarrollo de actitudes y habilidades, que también en aquel momento tampoco era muy normal hablar de ello, me dejaron hablar de ello. Sin embargo, fijaros en la revista Juris de la Ley, había una persona que llevaba el tema de las participaciones de profesionales y muy abierta y me empezó a dejar hablar de habilidades siempre que diera ejemplos prácticos que los abogados pudieran poner en práctica, y había una sección que era de prácticas y ahí se iban publicando cosas. Pero bueno, pues empecé a hablar de la gestión del tiempo, de la gestión del estrés, de la importancia de la oratoria en nuestro sector, de la gestión del estrés, de empoderarnos, de los miedos y creencias, de la autoconfianza. Muchas de las prepotencias que a veces yo veo en muchos abogados las relaciono con una falta de confianza en sí mismos. Entonces, bueno, pues eso era como la tercera cualidad de lo que entendíamos que era abogados autorresponsables. Y la última era incorporar los que yo denomino valores imperecederos, que son como el respeto, la confianza y sobre todo la comunicación entre compañeros. Algo que siento muchísimo que se haya perdido de la forma que se ha perdido. Ahora no se negocia, se hace a través de un email. A mí me encantaba sentarnos con el compañero, hablar, ver qué es lo que tu cliente necesita, qué es lo que necesita mi cliente, ver cómo podemos irnos acercando poquito a poquito, y eso se ha dejado de hacer. Entonces, pues eso era la cuarta cualidad que incorporábamos ahí. Yo siempre digo que se creó la mediación cuando fracasamos como abogados. Dejamos de hacer la negociación y entonces hubo que crear algo específico para hacer esto. Pero yo os digo que a lo largo de mi carrera profesional lo que más he hecho ha sido negociar. Es decir, que para negociar y para llegar a acuerdos lo que hace falta fundamentalmente es que por parte de los abogados queramos hacerlo. Haya voluntad, sí. Haya voluntad de hacerlo. Eso me hizo en un momento dado decir, vale, esto me encanta, funciona, voy a ponerlo en práctica yo. Primero, antes de empezar a dar ya más cursos a nivel ya personalidad. Entonces lo que hice fue darme de alta de nuevo en el turno de oficio y ver cómo realmente cuando tú cambias, todo cambia. Lo pude experimentar en muchos juicios, en muchas cosas, en mucha relación con los clientes. Puedo deciros que el mejor regalo que me han hecho en mi vida profesional fue un jamón que me regaló la familia de un preso de oficio, después de esta época. O sea que sí, una pasada. O sea que, bueno, pues todo esto, en el fondo, lo que denomino también abogacía creativa, que es la abogacía que tú creas desde tu esencia, desde lo que tú eres, desde el abogado único e irrepetible que tú eres. Y bueno, pues eso. Qué bonito, abogacía creativa. Sí, como que cada uno tiene la capacidad de hacérselo a su manera. Desde ahí, desde cuando me di de alta en el turno de oficio, es donde surgió la idea de escribir el libro.
de la propia práctica y de lo que iba viendo todos los días. De hecho, el prólogo fue muy divertido porque tenía un prólogo hecho y se me perdió, se me borró, no sé lo que pasa. Y un día lo estuve haciendo en la biblioteca del Colegio de Abogados de Madrid, viendo las caras de los compañeros y escribiendo lo que me significaba cada cara. Era muy divertido. Y ese sería el qué es ser abogado, y el cómo, pues el cómo fundamentalmente es queriendo, teniendo la voluntad de ejercer una abogacía de otra forma y queriendo también, teniendo la voluntad también de querer mejorar como personas, ¿no? Fundamentalmente es lo base, ¿no? Entonces es primero creer en ello, irse enterando de qué es lo que hay. Ahora hay posibilidades infinitas, no es como Sí. en aquella época, era muchísimo más difícil, pero ahora las posibilidades son infinitas, hay cantidad de cosas que al alcance de la mano de todo el mundo, gratuitas, no gratuitas, hay tantas cosas que entonces simplemente es querer ponerse a ello y luego practicar, practicar y practicar, que es como siempre se aprende todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que he contestado a las dos preguntas, ¿no? Que Totalmente. iban, pero eran dos a la vez. Sí, muchas gracias. Sí, ¿y qué es lo que haces, Vicenta, actualmente, digamos, en el seno de esta... ¿Es una asociación o es una, digamos, es un colectivo? Pues hay alguna gente colaborando, pero fundamentalmente Vicenta Jorge, sí. Pero tengo gente colaborando, pero eso colaborando, sí. En un momento dado sí que fuimos más gente, pero bueno, antes os comentaba que hubo ahí un lapso de tiempo en el que yo por motivos personales no pude estar tan metida en el tema y ahí pues un poco dejamos de funcionar así más colaborativamente y ahora estoy en esta situación, ¿no? Sí, más Vicenta Jorge. Y, ¿Qué es lo que haces? Me decías, ¿no? sí. ¿Qué es lo que hago? Sí. Pues mira, Vicenta Jorge, ¿qué es lo que hace Vicenta Jorge para abogados autorresponsables, no? Exacto. Vale, pues nuevamente aquí tengo que hablar de Vicenta Jorge para hablar del proyecto que está haciendo y de lo que hace, ¿no? Porque un poco a lo largo de todo este tiempo y ahora también, Abogados Autorresponsables ha ido evolucionando y creciendo según yo he ido adentrándome en el mundo del crecimiento personal, del conocimiento de la persona, en el conocimiento de las técnicas más humanas, y eso es lo que he ido implementando en los diferentes años en los que esto se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces ahora pasa un poco lo mismo. Yo estoy en una situación personal diferente. Me jubilé en el verano del año pasado y eso pues también te da mucha más libertad, te da mucha otro aspecto de vida a las cosas, también más libertad en poder expresar lo que piensas, lo que quieres, todo este tipo de cosas. Y en este momento a Vicenta Jorge lo que más le interesa y lo que más le ocupa es el mundo de la transformación personal, de aquello que es intangible, que es trascendente, todo lo que es el mundo al que hemos dedicado muy poquito tiempo y que estoy en una etapa de la vida en la que puedo dedicar muchísimo más tiempo. Entonces, mi objetivo prioritario es dedicar más tiempo a esto, a la trascendencia de la vida, de la persona, al crecimiento personal. Y en eso, pues también me acompaña Abogados Autorresponsables. También vamos a la par en ese camino, ¿no? Porque creo que estamos en un momento en el que todos estamos experimentando un cambio muy profundo en la forma de ver el mundo y que podemos todavía adentrarnos mucho más en ese camino y que si lo vemos desde la perspectiva del abogado, la aportación que podemos hacer es muy grande. Entonces, a mí una de las cosas que más me han cambiado la manera de ver el mundo en la vida, bueno, de las cosas, diría, de las técnicas o no me sale ahora la palabra, pero serían... herramienta. Herramientas, no, pero quería decir, bueno, no me sale la palabra, es igual. De lo que más me ha cambiado el mundo en los últimos tiempos ha sido el estudiar y practicar un curso de milagros, estudiar y practicar numerología, cábala y la mística hebrea,
Y todo eso pues me ha llevado a un cambio de paradigmas muy grande, que además, curiosamente, te vas dando cuenta de que todas estas es que no llego a coger la palabra. O prácticas o No, es que no son ya, prácticas, es que tampoco, ¿no? enseñanzas. Todas estas Sí. enseñanzas confluyen, Sí. todas ellas a la vez nos presentan un mundo muy parecido y nos ofrecen un manual de instrucciones que sería el que nos podría guiar en la vida, en nuestro trabajo, en todo. Mira, como os decía antes, estoy en un momento en la vida en el que estoy más tiempo en sitios de vacaciones que en sitios no de vacaciones. El lugar donde estoy es un sitio de vacaciones y de pronto sale el sol y seguramente que el vídeo se va a notar diferente. Un poco, sí, pero Lo siento. más luminosa, no. Son cosas del directo que se dice, ¿no? Pero bueno, y del tiempo que está con el sol que sale y entra, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, que es que todas estas enseñanzas nos ofrecen un manual de instrucciones y a mí me está cambiando la vida, me está cambiando la forma de ver el mundo y creo, y estoy empezando a vislumbrar que puede haber una abogacía todavía un paso más adelante, que puede ser súper interesante y que puedo ahí aportar mi experiencia, mi bagaje, la sabiduría que dan los años y el haber trabajado tanto a nivel personal en todo este tiempo. Y en ello en los que estamos yendo de la mano, abogados autorresponsables y yo, estoy investigando, estoy estudiando a través de, o sea, sí, investigando a través de y trabajando a través del estudio, la meditación, escribiendo y bueno, pues a ver qué es lo que va a salir ahí, pero bueno, se va vislumbrando otra forma de ejercicio de la abogacía que en su momento pues se podrá proponer también y que seguramente posiblemente también rompa muchos esquemas, pero bueno, que nos ha tocado ir por ahí, que le vamos a hacer. Entonces, Es el momento. por un lado, como os digo, estamos estudiando, investigando y escribiendo. Por otro lado, hasta hace muy poco hemos estado acompañando a abogados, tanto en grupo como a nivel personal, para que pusieran en práctica en el día a día este ejercicio de la abogacía autorresponsable. Posiblemente lo volveremos a hacer más o menos en breve. Queremos crear un grupo de debate y que además, si me permitís, me gustaría que se conozca y que si hay gente que hay abogados que les pueda interesar, pues que se pongan en contacto con nosotros. Queremos crear un grupo de debate sobre esta nueva línea de abogacía que os digo que está empezando a nacer en función de una nueva perspectiva de ver el mundo y que será muy interesante el que podamos, todos los abogados que estamos en una nueva conciencia, en una conciencia diferente, pues que podamos reunirnos e ir investigando sobre ello y a ver qué es lo que sale, ¿no? Qué es lo que podemos ofrecer al mundo. Y luego a la vez, pues de vez en cuando publicamos algún post, algún vídeo, algo así, pues para despertar conciencias que andan por ahí dormidas. Simplemente eso es lo que estamos haciendo. Qué bueno, y muchas cosas. Disfrutando de estar en la playa, de andar, pasear y todo ese tipo de cosas. Ahora que estoy en la playa, en otros momentos, pero sí dedicando mucho tiempo también a la persona de Vicente Jorge. La parte que quiere. Que se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado. Claro, eso te iba a decir. Se lo ha ganado, sí. No, y muy necesario para poder dar desde un lugar más auténtico. Y bueno, todo este es un camino, Vicenta, que has iniciado hace muchos años. ¿Cómo estás viendo, ¿no?, la respuesta de los propios abogados o de, no sé, otros profesionales jurídicos? ¿O solo has, no sé, hablado con abogados? O no, hay ¿te han comentado alguna? Hay más cosas que ya os voy a comentar. Bueno, yo supongo que muchas de ellas igual ya las conocéis, pero bueno, yo estoy viviendo el momento con verdadera ilusión. Es como, es como que has plantado una semilla. Imagínate lo que es haber plantado una semilla de muchísimos años y de pronto un brote por aquí, otro brote por allí, otro brote por allí. Dices, ¿esto qué es?
¿no? O sea, yo Qué qué sé, bien. yo creo en el campo cuántico y creo que de alguna forma pues algo hemos hecho en ese sentido. Entonces, pues lo que os decía antes, no es alegría, es más que alegría. Es decir, es una maravilla esto, ¿no? Así que me parece, imaginaros que es lo que os decía antes, que la primera conferencia que dimos fue en el ICANN, en el año 2009, que lo ofrecíamos a colegios de abogados y ni siquiera nos contestaban, etcétera, etcétera. Ahora vemos que, por ejemplo, recientemente en Barcelona, pues habéis tenido la abogacía holística. En el Colegio de Abogados de Madrid, el grupo de abogados jóvenes también hace muchas cosas, sobre todo relacionadas con las habilidades, las aptitudes y todo ese tipo de cosas. O sea, cosas que en aquel momento hablábamos y eran pues muy desconocidas en nuestro campo. Pues eso, un brote por aquí, otro brote por allí, muy, muy, muy ilusionante. Nos pasó además a nosotros que cuando llevábamos 4 o 5 años con ya el canal abierto, con Facebook muy activo y no sé qué, Facebook, teníamos 5.000 personas que nos, 5.000 personas que nos seguían en Facebook. Y sí, y Facebook nos dio de baja. Nos canceló el canal sin aviso de ningún tipo porque entendía que éramos una empresa y que teníamos que funcionar de otra forma a través de pago, porque creo que por aquel momento lo hacían así a todos los que llegaban a los 5.000. Esto. Y ahí yo conocí a mucha gente, muchos abogados, no muchos, pero unos cuantos, sobre todo en Latinoamérica, que ya estaban, por ya 4 o 5 años después de haber empezado nosotros, después quizá después del 2009, serían como al 13 o así, abogados que ya pues hablaban de la abogacía holística, de la abogacía consciente, de otro tipo de abogacía. Había ya muchas cosas brotando. Es cierto que perdimos el contacto con muchas de ellas por esto, porque nos quedamos sin... Tuvimos que volver a empezar de cero. Pero bueno, es un momento en el que estamos viendo que las semillas están dando su fruto y es maravilloso. Y luego, pues hay gente que una de las cosas que me fascina mucho es lo del derecho sistémico. Supongo que conocéis al que inició, yo creo que el primero que lo ha iniciado fue el juez brasileño, sí, ya lo conocéis. ¿no? Esto, sí. Y Cristina Llaguno, la abogada argentina Cristina Llaguno. Sí, también. Yo la primera vez que oí hablar en España de ello fue en la Universidad Complutense, que vino el juez Sami Storr, y lo vino de la mano de Maite Rodríguez Valls, que es una funcionaria de justicia, del Ministerio de Justicia. Y luego, pues, bueno, ahora está también Nayara Cardona, que está haciendo ese tipo de cosas. O sea, me parece maravilloso, porque además las constelaciones es algo que también, además, me formé como consteladora y que he practicado. Pues me encanta, me parece que es una herramienta maravillosa para, sobre todo, romper los patrones esos que llevamos en la espalda sin darnos cuenta que los llevamos, ¿no? Entonces me parece muy bien. Y luego, pues hay una persona que está haciendo cursos de yoga para los jueces que empiezan, que se llama José María Márquez Jurado, que es el prologuista de mi libro. Y qué bueno. Sí, es el prologuista. Queríamos hablar con él, pues... Pues nada, si no os preocupéis, que ya os paso el contacto. Perfecto. Sí, a mí me parece fantástico que lo entrevistéis. Además, es una persona con las ideas tan claras, tan claro expresándose, o sea, merece la pena, sin duda, traerle aquí. O sea, que luego, pues yo qué sé, también conozco otra abogada que no le he dicho que diría su nombre, entonces no os lo digo, que está haciendo también otra serie de cosas con relación a... Ay, ¿cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, otra técnica de otras maneras. Diseño humano. Que incorpora el diseño humano. Incorpora el diseño humano. Entonces, bueno, pues también quiero decir que se están haciendo muchas cosas, que yo no sé cómo lo viven los abogados que están
en otro mundo. No lo sé cómo se están viviendo a vosotros y cómo están viviendo. Yo sí que sé cómo vivieron lo nuestro, pero no sé cómo se estén viviendo a vosotras. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es un momento de renacer. De cambio. Sí. Nosotros también lo estamos percibiendo así, sí que cada vez, bueno, pues habrá quien hace una cara rara y tampoco se informa mucho más y otros que muestran interés y que bueno, que no les parece tan Vais plantando una semilla. Sin duda es plantar una semilla. Eso, el momento que tenga que dar fruto. Exacto. Los tiempos no son nuestros. Eso es. Exacto. Y sin desesperarse, sobre todo. Eso es. Claro. Sí. Así es. O sea que no hay que preocuparse. No. Y Vicenta, siempre se nos ha pasado la media hora volando. Yeah. Hacemos siempre la pregunta para también que compartáis, que nos compartas un aprendizaje vital que haya sido tu brújula a lo largo de tu vida, tu trayectoria personal, profesional. Pues yo diría que a ver, el aprendizaje vital para mí, y teniendo en cuenta que el 90% de los abogados que están ejerciendo no se tiene en cuenta a sí mismo, no se cuida, no sabe cuidarse, pues yo diría que lo más importante a transmitir es que nadie puede dar lo que no tiene. Y que si quieres cuidar, primero tienes que cuidarte. Si quieres liderar, primero tienes que liderarte. Es decir, eso. Primero, ocúpate de ti mismo, hazlo contigo y luego ya puedes hacerlo con los demás. ¿Y cómo hacerlo? Sería la pregunta. Y sí, pero me dices que haga, pero ¿cómo? Pues ¿cómo hacerlo? Pues como lo hemos ido haciendo todo, enterándonos de qué es lo que hay, descubriendo un mundo diferente al que habitualmente hemos estado, en el que habitualmente hemos estado poniendo el foco, dejándonos sentir mucho más y por la intuición y dejando a un lado un poco la mente, que los abogados somos muy mentales y nos dejamos sentir poco. Bueno, todo eso y enterarse de qué es lo que se ofrece en el mercado, que ahora mismo hay tantísimas cosas, y sobre todo leer y desde ahí ir tirando. Si queréis, puedo proponer para que la gente pueda empezar, yo diría 3 libros. Vale, perfecto. Adelante. A mí uno que me cambió la vida fue El monje que vendió su Ferrari. Cuando estaba metida en el trajiné de abogada bombera, de pronto dije, me va a pasar lo que a él, y me parece que ese es un libro que es tipo novela, pero que es muy, muy facilón de leer, pero que te puede cambiar la vida. Entonces, me parece muy interesante, de Robin Sharma. Abogados autorresponsables, por supuesto, pero también es muy sencillito y también te da unas herramientas y además está escrito desde la práctica, desde haber puesto en práctica todo esto que os he estado contando. Y luego propondría uno que me encanta y que da muchas herramientas para utilizar en el día a día y para convertirte en tu propio experimentador, en tu propio laboratorio. Y decir, esto funciona o no funciona en función de que yo estoy haciendo esto y sirve o no sirve, que es El mundo sencillo de Julia Rogers. Mundo sencillo, El mundo sencillo. Nos lo apuntamos. De Julia Rogers. Si queréis os paso la... Sí, este no lo conozco. No, pero yo tampoco. Es fantástico. Pero... Es un libro para tener en la mesilla. Sí. Todos los días, sí. De cabecera. Sí, porque es muy práctico. Muy práctico, sobre todo también para las personas que no se creen las cosas fácilmente. Dices, experimenta tú por ti mismo, pon en práctica y luego ya. Sobre todo hay que ser curioso. Exacto. Pues genial, muchas gracias Vicenta, porque además nos pillas en pleno momento de acumulación de lecturas y de libros muy, muy interesantes. Gracias por compartir este momento con nosotras. La verdad que ha sido una entrevista súper inspiradora. No sé, rebosas optimismo y me encanta esto. Gracias a vosotras.
Y muchas gracias por haber sido impulsora de este cambio desde hace tanto tiempo y como decía, pues con esa fuerza de voluntad, ¿no? Y con esa convicción que a veces cuando estamos un poco desesperados en este mundillo, pues nos da por tirar la toalla. Sí, Pero muchas gracias por todos los consejos. Y una cosa que se nos olvidó de decir, aparte de que dejaremos los datos de Vicenta para que la podáis localizar, que ella también tiene un canal de YouTube y Es si os verdad. dais un paseo por ahí veréis vídeos súper cortitos pero muy al objeto que son muy buenos para reflexionar en el día a día. A mí me ha encantado verlo. muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias a Vicenta. vosotras, ha sido un placer. Adiós. Igualmente. Que vaya bien. Adiós, Adiós. adiós.